Sí, ¿cómo pues habéis llegado al movimiento anti-OTAN y cuál era, digamos, desde una perspectiva biográfica? Pues Igor ya me ha contado un poco, pero ¿cómo llegaste a estos movimientos y vuestra, digamos, mm, actividad durante la transición? Bueno, yo, para empezar, yo llegué al movimiento anti-OTAN formando parte de un colectivo que se llamaba Colectivo Paz y Desarme de Navarra, Mm, que era un colectivo más de los que formaban la coordinadora anti-OTAN. Y llegué a este colectivo en el año 83, que se forma en el año 83, y los antecedentes que me empujan a este colectivo, por una parte es en Navarra, y yo personalmente tenía un gran sentimiento antimilitarista ujú, y antimili. Yo, a pesar de que era mayor, y yo en la mili me tocó en los años 70, yo no hice la mili. ¿cuándo naciste? 53, Ujú, en el 53. Yo me tocó ir a la mili en el 73, 74. Y yo me libré, o sea, no fui a la mili conscientemente, no fui objetor, aunque ya en los años 71 ya se había dado los primeros casos de objetores, pero claro, era abocarte a una cárcel segura. Entonces yo lo que hice fue trampear y librarme así de la mili, pero porque tenía un sentimiento anti-mili. O sea, yo no veía la mili normal y vamos, ya partía de ese sentimiento antimilitarista y anti-mili. Y ujú. eso en Navarra fue generador de una lucha que se prolongó desde de los años 70, 71, 72, 73, hasta el 96, que fue cuando se consiguió la abolición de la mili obligatoria, Ujú, con muchos objetores y todo eso, ¿no? Entonces, yo formaba parte de esa tradición ujú, de, por una parte. Y luego, por otra parte, también tenía un sentimiento antinuclear, anticentrales nucleares, ecologista, porque aquí estaba la central de Lemóniz, ujú. había intentos de hacer otras centrales en Itziar, un pueblo de Guipúzcoa, y había un movimiento ya de lucha contra esta nuclearización, ¿no? Aquí en concreto, en Tudela, en el año 77, matan a Gladys del Estal en una concentración que había contra las centrales nucleares. Y eso también nos influyó mucho en, en mi percepción y en mi lucha en contra de las centrales nucleares, que formaba parte también de este carácter antimilitarista y que luego se concretó contra la OTAN. Y también en Navarra tenemos una cuestión que está presente, que estaba presente, ha estado presente desde los años 50 y que sigue estando presente, que es el polígono de tiro de las Bardenas. Mm, El polígono de tiro de las Bardenas es una espina que tenemos clavada, ya digo, desde el año 51 y que aún sigue, que es un polígono que se le deja, es un comunal, es una tierra de todos los navarros y que se le deja al ejército español en un primer momento y luego al ejército americano para que haga pruebas de bombardeos. mm, Entonces, el tirar ese polígono es una lucha que está presente en toda nuestra vida prácticamente. Entonces, esos tres factores se unieron en los años 80 con el tema de la entrada en la OTAN, cuando el gobierno entra ya, en principio entra en la OTAN en el año 81 y luego cuando entra el PSOE plantea un referéndum y ahí todos esos elementos se nos junta y nos hace formar parte del movimiento anti-OTAN. ujú, Y por otra parte, claro, yo también provengo de esa parte social que cuestiona la transición española, ujú. que cuestionaba la transición, que partía de unas premisas de izquierda. Entonces, eso también me hizo también cuestionarme mucho
el tema de la OTAN porque lo veía como un pack, como un todo que iba con la CE, con pertenecer a la unidad europea, con permanentizar el capitalismo, y todos esos cambios que eran unos cambios globales, de los cuales la OTAN formaba parte, pero que no podía prescindir, sino que estaba ahí, se hacían manteniendo lo fundamental del régimen franquista, que era el ejército, que eran los cuerpos represivos, que era la judicatura, que sin que hubiese un juicio, sin que hubiese un saldar cuentas con todo lo que había supuesto la dictadura en la cual yo nací, en dictadura, y prácticamente toda mi juventud fue en dictadura. Hasta que ya no fui adulto no pude votar, ni pude militar, ni pude expresar mis ideas, ¿no? Aparte que sufrí muchas detenciones, 5 detenciones, etcétera, ¿no? Entonces todo eso ¿En qué años se acumuló. ¿Y en qué años las detenciones y por qué? Los 70. En los 70 todos fueron, bueno, hasta en el 82 también me detuvieron, también en democracia. Me detuvieron por tener ideas, por ser militante de un partido político. Entonces, y luego pasó, en cambio, el caso de Auza, ¿está bien pronunciado? Zubillaga. Mi nombre es Presen. Zubillaga es apellido. Sí, bueno, vamos a ver. Mi incorporación al movimiento por la paz y el desarme, bueno, en realidad es todo un ambiente social el que está ya, hay contagio ya en todos el movimiento de la izquierda, ya ha impregnado un poco este tema, y yo estoy ya organizada concretamente en el movimiento feminista. El movimiento feminista en el Estado español empezó, pues nada, pues en cuanto al final del franquismo ya había bueno, pues dinámicas de organización de grupos autónomos de mujeres y tal, y yo estoy ahí desde el minuto 1. Yo soy del 51, por lo tanto, pues yo cuando militaba ya en la clandestinidad, cuando Franco vivía, yo empecé a militar en clandestinidad en el 72, ¿no? En partidos que todavía eran partidos que eran ilegales, ¿no? Y ya dentro de esa misma dinámica, dentro de ese mismo partido, ya se vertebró el trabajo en el movimiento feminista, ¿no? Y indudablemente, pues estoy un poco con la ola del movimiento feminista del final del franquismo, ahí me incorporo yo, ¿no? Y hay que decir que el movimiento feminista, desde el minuto 1, tomó en cuenta todo el tema militarista, y por la paz y el desarme. Bueno, no hay que olvidar que esos son movimientos de una gran tradición en todo Centro Europa, en Inglaterra, Alemania y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que nos imbuimos un poquito de todas esas experiencias de lucha y tal, y de hecho en las primeras jornadas feministas del Estado español en el 76 ya estaba presente el tema por la paz, el tema de la paz y el desarme. Indudablemente, pues las mujeres considerábamos que la guerra era un elemento que golpeaba de manera específica a las mujeres, porque por una parte las mujeres eran utilizadas como arma de guerra, ¿no? Y como pieza de guerra en los conflictos, y además, pues cuando se organizaban las guerras, a las mujeres que no iban al frente, pero que se daban en una situación totalmente precaria y de un altísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, ha sido una constante que ha estado presente en toda la historia del movimiento feminista, ya sea con el tema nuclear, por ejemplo, las acampadas que se hacían en las centrales nucleares o los proyectos de centrales nucleares en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Euskal Herria
sí que se hicieron acciones específicas en torno a fábricas de armamento que había, por ejemplo, en una localidad de Guipúzcoa, Eibar, y entonces sí que se hicieron acciones específicas en torno a fábricas de armamento que existían en este país. Entonces, un poco es desde ahí de la cual, bueno, pues tengo una especie de, no, o sea, así como Ramón, pues claro, como parte y fue creador de un colectivo específico, yo no tengo ese tipo de inmersión en algo específico, pero sí que tengo una participación continuada en el tiempo en torno a esa temática. De hecho, yo prácticamente hasta las jornadas del 2000, o sea, tengo el recuerdo que en todas las jornadas estatales de Cataluña o de Euskal Herria que se hacían, estaba presente el tema, el eje, había ponencias en torno a la paz y el desarme, ¿no? Y el antimilitarismo también. Y de hecho, por ejemplo, cuando hubo un debate muy interesante en el movimiento feminista, cuando empezó el tema por el tema de la igualdad, las mujeres sí a la mil y tal, ¿no? Hubo un debate muy, muy interesante que en contra de que nosotros no queríamos esa igualdad. Es ahí cuando empezamos a hacer críticas con la concepción de la igualdad. No, igualdad, a ver con qué, y a ver en torno a qué y a ver para qué, ¿no? Y ahí sí que surgió, pues hubo un debate muy interesante en torno a esta igualdad, no la mili para las mujeres, como que no queremos para nadie, ¿no? Por tanto, tampoco para las mujeres, ¿no? Entonces, tengo ya muchísimas preguntas. Para Ramón, estabas diciendo que entonces llega pues, tu oposición al militarismo, pero ¿cómo veías, qué entendías con militarismo y por qué, cómo podemos interpretar el militarismo en la España de los años 70, en un régimen que es militar, fundamentalmente? Entonces, ¿cuál era tu oposición? Claro, el antimilitarismo, todo el antimilitarismo nuestro va fundamentalmente porque nos oponíamos al régimen franquista, que era un régimen militar, era una dictadura militar, pero también teníamos una concepción antiimperialista. Entonces, y contra la política de los bloques y contra la Guerra Fría. O sea, partiendo de un fuerte sentimiento personal en contra de sociedades militarizadas, como era la española, también trascendíamos a una visión mundial de pues la guerra del Vietnam, la Guerra Fría, el imperialismo, las guerras que comporta la política imperialista, y también sobre la URSS éramos críticos porque también mantenía una política de bloque y también una política también que se fundamentaba en el militarismo, ¿no? De mantener la URSS como bloque militar con todo lo que supone de gasto militar en presupuestos, en militarización de sociedades, etcétera. Entonces, nuestro antimilitarismo parte de eso, en principio, porque nacimos en una dictadura y luego porque ya tuvimos una visión también más general y más amplia a nivel mundial de lo que significaba la militarización. En el movimiento anti-OTAN confluyen como dos generaciones de activistas. La nuestra, que habíamos surgido y que nos habíamos forjado en la lucha contra la dictadura, y luego otra más joven que no tenía esa tradición, pero sí que tenía esa visión antiimperialista, por ejemplo, antimilitarista, porque veía su suelo, su terreno ocupado por bases militares, porque veía sus tierras ocupadas con centrales nucleares, etcétera. Entonces, esa generación, nos juntamos ahí confluimos las dos generaciones, ¿no? Y confluimos con la apuesta, porque por primera vez el movimiento anti-OTAN ya se hace en la transición. Ya Franco había muerto, entonces se podían hacer manifestaciones, en teoría, pero se cargaba y se daba borra. Entonces, podíamos hacer movilizaciones no de correr, sino de pensar y hacer cosas. Y hacíamos muchas parodias. Hacíamos
parodias de... Llega Reagan, ¿no? En el 85 creo que vino, y se hizo una parodia aquí en Pamplona, hicimos una parodia como que llegaba Reagan a la Plaza del Castillo, ¿no? De Pamplona, y bueno, era así, hacíamos cadenas humanas de unir a la gente del gobierno militar con el gobierno civil, rodear un poco esos gobiernos como cadenas humanas, o sea, formas de lucha que durante la dictadura no habíamos podido hacer, porque lo único que podíamos hacer es manifestar y salir corriendo. Ahora también nos cargaban, pero teníamos ya otras cosas, ¿no? Teníamos ya otras formas de poder luchar. Y eso fue una conquista también importante del movimiento, ¿no? Esas luchas en las que participaba socialmente gente que había luchado contra la dictadura y gente que empezaba a surgir ahí en su conciencia social, en su conciencia contestataria, a partir de premisas antimilitaristas, y nos juntamos todos y nos unimos, porque la OTAN, el movimiento anti-OTAN, fue un movimiento amplísimo, muy amplio. Sí. Y entonces, es decir, en los años 70, pues estás en un partido, estabas en la Liga Comunista Revolucionaria. ¿Y cómo llegas a este partido y tenías también un papel dirigente, vamos? Bueno, yo llego al partido en el año, cuando estaba en la universidad. Yo empecé la universidad en los años 70, 71, en Bilbao, en Deusto. Deusto. Y allí fue cuando coincidió con los procesos de Burgos y con el proceso a comisiones obreras, Camacho, el proceso y entonces la universidad en aquel momento era un hervidero de movilizaciones, de luchas y de vanguardias, ¿no? Y entonces allí pues contacté con una vanguardia que era una escisión de ETA Sexta, y yo ya entré en ETA Sexta. Y ETA Sexta inmediatamente tuvo un proceso de unificación con lo que era la Liga Comunista Revolucionaria. Y así formé parte de la Liga Comunista. Yo en el año 73 ya era miembro de la Liga Comunista Revolucionaria. ¿En qué año, perdona? En el 73. 73. ¿Y Sí. entonces qué diferencia había entre el movimiento comunista y la Liga Comunista Revolucionaria? ¿El MC? Sí. Dices, el partido se llama Movimiento Comunista. Sí, porque he entrevistado muchísimas personas, sobre todo en Madrid, digamos, la CAO, la Comisión Anti-OTAN de Madrid, está compuesta. Estaban los dos partidos. Sí, he entrevistado a muchísima gente del movimiento comunista y prácticamente a nadie de la Liga Comunista Revolucionaria. Pues te podemos dar contactos, De Madrid. Que te podemos dar contactos de Madrid, Así que puedo seguir. Es que ya tengo, creo, 15 entrevistas. Luego vamos a ver cómo la pongo, pero... A ver, el movimiento comunista y la Liga Comunista, o ETA, la parte que venimos todos de ETA. Es decir, ETA. Exactamente. Son escisiones de ETA. Escisiones distintas, pero... Distintas, en distintos momentos y por distintas causas. Entonces, ETA Sexta, el movimiento comunista sale de una escisión anterior de ETA. Y enseguida va hacia el maoísmo, hacia unas corrientes maoístas. Y ETA Sexta, con la LCR, lo que va es a corrientes trotskistas. Es una corriente trotskista. Fundamentalmente las diferencias. Respecto a ETA, es decir, hay una crítica. Hay una ruptura con ETA. Claro, con su práctica armada y con la violencia. Sí, violencia sobre todo, y con unos planteamientos muy reduccionistas de cuáles son los procesos allí que había que movilizar, ¿no? Se intenta tener una visión más amplia, más de clase, más obrera, más internacionalista, etcétera, ¿no? Al final, la LCR y el MDC confluyen. Al final acaban unidos. Sí, en los 80. A finales de los 80. No, 80, más tarde, mucho más tarde. Sí, en los 90. Los 90 y pico. Acaban unidos y hoy son el germen de lo que se llama anticapitalistas. Lo que hoy el grupo anticapitalista que estaba en Podemos hasta hace poco
es lo que antes era la LCRMC. Ajá, ajá. Y fundamentalmente, entonces hay esta componente antimilitarista, pues volviendo atrás, entras en el partido, en la Liga Comunista Revolucionaria, pasa todo lo que pasa durante la transición y la Liga Comunista Revolucionaria prácticamente no tiene ningún éxito electoral. Y cómo luego se forma Pero la Liga Comunista Revolucionaria no tiene éxito electoral, pero sí tiene un éxito de movilización. O sea, el movimiento anti-OTAN no se puede entender sin la Liga Comunista ni sin el MC. Sí. Porque el PSOE no formaba parte del movimiento anti-OTAN, UGT tampoco. El PC, en principio, tampoco. Entró posteriormente cuando proponiendo un referéndum, cuando el referéndum aún estaba, y que fue muy cuestionado por la gente, esa propuesta del referéndum, y el PC fue un partido que fue evolucionando y fue marginal dentro de, intentó monopolizar mucho la coordinadora anti-OTAN, la coordinadora de organizaciones pacifistas que se organizó a nivel estatal, pero ahí los que marcaban la línea eran LCR y MC. Sin estos partidos no se entiende el movimiento anti-OTAN. Y entonces, por ejemplo, la Liga Comunista Revolucionaria tenía buenas relaciones con los movimientos sociales de todo tipo. Sí, como decía Present. No solamente relaciones, eran impulsores, porque esto es muy, digamos, español e italiano también, es decir, la presencia de partidos dentro de movilizaciones sociales que supuestamente... Sí, pero yo, por ejemplo, era militante de la LCR, pero en el colectivo Paz y Desarme yo no llevaba línea, yo no representaba a la LCR, yo era un miembro del colectivo. El colectivo no seguía ninguna directriz de la LCR. No había... Si me puedes explicar, que a lo mejor es un poco complicado, esta relación entre partidos y movimientos sociales. A ver, siempre ha habido partidos, existían partidos como estructura organizada que trabajaban a nivel de lo que se llamaba unidades de acción o con otros partidos, se hacían propuestas o se juntaban y hacían plataformas democráticas o lo que fuese, pero luego siempre ha habido organismos unitarios, organismos sociales, donde ahí había gente de partidos y nosotros, en concreto, lo que no hacíamos es que esas organizaciones sociales amplias fuesen correas de transmisión de lo que decía nuestro partido, sino que muchas veces llevábamos a cabo iniciativas y actividades que no tenían nada que ver, o sea, no es que nuestro partido no nos decía lo que teníamos que hacer. Nuestro partido sí que tenía, a nivel de formación o a nivel de posturas internacionales o antiimperialistas, pues tenía sus líneas políticas, pero a nivel de concretar el trabajo que nosotros hacíamos en el colectivo Paz y Desarme, pues que no tenía, yo nunca iba a mi partido a decir qué hago aquí, ¿no? Sino que yo llevaba una línea que sí que se correspondía políticamente con las líneas antiimperialistas y anti-OTAN de mi partido, pero que en concreto, si yo decía hay que hacer una cadena humana o llevamos un acuerdo de que hay que hacer una cadena humana, mi partido no es que lo hubiese hecho, es que lo sacábamos nosotros. Si yo escribía muchos artículos, tengo cantidad de artículos, muchos artículos en prensa. En prensa periódica, digamos. Sí, en periódicos públicos normales. Yo tengo cantidad de artículos que te puedo mandar, los tengo escaneados y yo firmo como colectivo Paz y Desarme. ¿Y cómo nace el colectivo Paz y Desarme? Pues el colectivo Paz y Desarme surge, en concreto, hubo muchos colectivos Paz y Desarme a nivel estatal, pero el de Navarra surge pues por una gente antimilitarista que se junta en el año 83 ante el referéndum de la OTAN. Y ahí no había gente de partidos. Igual el único que estaba organizado del partido era yo, pero daba igual. O sea, no surge por gente independiente, por gente pues que siempre había sido antimilitarista, siempre tenía una concepción antiimperialista, pero
No solo forman partidos ahí. Yo conocía gente, porque conocía de mi época de estudiantes, de jóvenes, de amigos, compañeros de estudios, y no eran militantes de nada. ¿Y cuántas personas eran, más o menos? Sí, aquí en Navarra llegábamos a ser, era un grupo que se dedicaba mucho a la propaganda, a hacer artículos, formaba parte de la coordinadora anti-OTAN, no era muy amplio, yo creo que éramos unos 20. Pero activistas, de esas de la reunión semanal y 8. Podíamos ser 8, no más. ¿Y luego en las manifestaciones había mucha gente o no? Había muchísima gente más, pero mucha. Las movilizaciones anti-OTAN fueron muy masivas, muy amplias y trascendían a lo que eran los partidos y todo. Y otra de las cosas que hacíamos también era presentar mociones a los ayuntamientos. Presentábamos propuestas de que los ayuntamientos acordasen declararse como zona desnuclearizada. Y eso iba en contra de la OTAN. Eso también hacíamos como grupo. Fue en el año 82, 83, ahora no recuerdo bien, creo que se hizo la primera objeción fiscal, la campaña de objeción fiscal en Navarra, que era descontar de la declaración de la renta la parte que era para gasto militar. También era una iniciativa nuestra del grupo, etcétera. Y luego, pues, todas las concentraciones que se hacían, que se hicieron muchas. Hubo campaña otoño 83, anti-OTAN, primavera 84, otoño 85. Yo creo que la última que hicimos fue en el año 86, días antes del referéndum, que fue en marzo del 86, un apagón con estruendo, con cacerolada en Navarra. Un apagón de las luces y una cacerolada. Eso fue la última acción que recuerdo que se organizó en Navarra. Y en cambio, tú llegaste a través del movimiento feminista. ¿Y el movimiento feminista? No. Yo llego a la militancia, llego por otro canal. Mira, yo procedo de Navarra, de una zona vascófona. Entonces, yo tengo lo que se dice, soy una expresión de la represión lingüística, que yo, por ejemplo, en mi zona se hablaba euskera, pero no estaba permitida la escolarización en euskera, ¿no? Entonces, yo hice toda la escolarización en castellano, el estudio, yo estudié magisterio, ¿no? Profesora de educación primaria, en castellano y tal. Y entonces, cuando yo tenía eso, pues 19, 20 años, 21 años, empezó a abrirse pequeñas brechas de poder ir instaurando lo que se llama las ikastolas, los centros que se enseña en euskera. No el euskera como idioma, sino el proceso educativo es en euskera, lo que se dice inmersión lingüística, ¿no? Entonces, yo hice magisterio y desde el minuto 1 tenía claro que yo iba a tratar de trabajar como docente en el modelo lingüístico de euskera, ¿no? Entonces, lo primero que tenía que hacer era recuperar la lengua, porque yo tenía una distorsión lingüística importante, porque yo desde que me escolaricé, mi registro de euskera se limitó al espacio doméstico, porque toda la parte formativa, académica y tal, luego cuando vine a estudiar a Pamplona, la socialización y todo esto, pues todo estaba hecho en castellano, ¿no? Y yo entré en contacto, mi primer paso un poco así de decisión política y contrato de conciencia, de una decisión política personal y tal, fue decidir que yo iba a formarme a nivel lingüístico para poder realizar la docencia en euskera, ¿no? Y entonces me apunté a unos cursos de recuperación del euskera, de mejora del euskera, ¿no? Para poder ya muerto Franco, obviamente. No, en el 71, 72. No, es que había ya... En la iglesia. No. Entonces, es que hay que decir que entonces, por ejemplo, es que ETA, por ejemplo, tenía en aquellos momentos
tenía lo que se llamaba el Frente Cultural de ETA. Sí, sí, sí. Y en el Frente Cultural de ETA, una de las cosas que hacía, que eso yo, claro, lo sabré después, las cosas que hacía era alfabetizar, lo que se decía, alfabetizar al euskera, es decir, gente que nunca había estudiado el euskera como lengua, pero luego iba a impartir su profesión, mucho más si era docente, en esa lengua, pues tenía que tener una formación lingüística en el idioma que iba a impartir la docencia, ¿no? Entonces yo por ahí entré un poco, por así decir, con el mundo de la disidencia, ¿no? Cuando empecé a asistir a cursos de recuperación del euskera, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, yo tengo que decir que proceo de una familia, pues, de estrato social humilde, que somos muchos hermanos, 8, y bueno, pues que siempre había una especie de efervescencia social ya un poco desde el espacio, un poco de socialización cercana, ¿no? Que son los hermanos y hermanas, ¿no? Yo soy más la sexta de 8, entonces, pues te contagian muchas cosas, ¿no? Y entonces entré, y claro, yo estaba ya en Pamplona, estudiando magisterio, participando y observando, pero yo entré más fundamentalmente del movimiento cultural del euskera, a la conciencia política y social. Y luego entonces, también en estas escuelas, digamos, se hablaba no solo de la recuperación del euskera, sino también de varios problemas sociales. Claro, es que a ver, como se hablaba mucho y como, claro, es que es verdad que para aquellos tiempos, va a ser 70, 71, había técnicas de aprendizaje de la lengua que hoy están totalmente vigentes, que es la metodología comunicativa. Entonces, claro, se hacían muchos debates, claro, los temas de tertulia. Éramos todas personas que teníamos el euskera a un nivel de expresión oral, teníamos fluido. Nos fallaba la parte gramatical reflexiva y la parte de morfosintáctica, de escritura y tal, ¿no? Entonces, claro, ya desde el primer momento nuestra lengua de comunicación era el euskera. Y claro, indudablemente, toda la temática que se utiliza para las conversaciones y todo esto son temas relacionados con lo que en ese momento estaba pasando a nuestro alrededor, claro, que estamos en los 70, ¿no? Entonces, claro, yo de ahí entré y luego entré en contacto, además, mi siguiente vínculo con una estructura organizativa fue bueno, ETA Sexta, luego LCR también. ¿Entiendes? O sea, que yo también ahí entré. Entonces, y al movimiento feminista, pues el movimiento feminista da el paso, o sea, a ver, para cuando se empiezan a formar las asambleas, y en la porque LCR también había muchas mujeres, había muchas mujeres. Sí. Era un partido que, teniendo en cuenta que bueno, que en aquellos momentos la militancia de las mujeres no era una práctica muy común, en la LCR había un porcentaje importante de mujeres. Sí. Claro, mujeres jóvenes, prematernidad, y eso en las mujeres es decir mucho, porque la maternidad en aquellos momentos además marcaba mucho más o generaba mucho más corte en su espacio público para las mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues un hombre podía ser padre y no, era muy, fue luego cuando empezó a hablarse y a debatirse y a organizar el reparto del tiempo y tal, pero durante los años 70 y tal, un hombre era padre y no notaba en su vida, en su agenda militante apenas nada. Una mujer era madre y bueno, pues no asistía, o sea, se le cortaba la vida militante, por así decir, ¿no? Entonces, a ver, entonces ya me incorporé al movimiento, o sea, yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en una Icastola ya. O sea, mi primer trabajo como enseñante fue en Icastola. Además, fue el mismo año que por contactos, por conocimientos y por terceras personas que conocí yo en ese curso de alfabetización de euskera, fue cuando entré en contacto con la Liga Comunista Revolucionaria. ETA Sexta, Liga Comunista Revolucionaria. Eso es. Y ya en la Liga Comunista Revolucionaria, muy pronto, incluso antes de que se formasen las plataformas o los colectivos unitarios de mujeres, ya dentro del partido había la decisión política el tema del feminismo. Se decía el problema de la mujer, se decía en singular en aquel momento.
el problema de la mujer, ¿no? Pero sí que yo recuerdo que, vamos, que cuando se formaron en Pamplona y en Emilio Euskal Herria los primeros grupos feministas, las que estábamos en la Liga Comunista Revolucionaria, que aquí se llamaba, en Euskal Herria se llamaba LKI, Liga Comunista Iraultzailea, ¿no? Pero las siglas son otras, pero vamos, el partido es el mismo. Y ya teníamos textos internos con teoría política, ya nos pasábamos libros incluso que aquí no estaban permitidos, que nos conseguíamos de fuera en torno a teoría feminista y todo esto, ¿no? Y luego otra cosa común también, en relación con lo que le comentabas a Ramón, ¿no? Que, a ver, la independencia que había entre el partido político y los organismos sociales. De hecho, en el movimiento feminista ocurrió lo mismo. O sea, en Navarra, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, ha habido grupos de autónomos de mujeres, autónomos de los partidos políticos, de centrales sindicales y todo esto, en el cual estábamos mujeres que militábamos en partidos y mujeres que no militábamos en partidos. Y de hecho eso había muchos debates, ¿no? Si se admitía o no en los grupos autónomos feministas lo que se decía la doble militancia, ¿no? O sea, si tenías que ser solamente militante del grupo feminista o podías ser también un partido. Y eso, bueno, era un tema que, vamos, que siempre quedaba en tablas, porque, vamos, ¿cómo ya no voy a poder estar militando en cualquier estructura que yo quiera, siempre que no haga lo que decía antes Ramón, de correa de transmisión y quiera imponer en el colectivo lo que dice mi partido, ¿no? Sí, y eso apunta un poco para los dos. Es decir, si había debate también sobre la guerra civil, es decir, había, en relación a vuestra familia, si se hablaba de la guerra civil o era algo silenciado, digamos, y también dentro de la Liga Comunista Revolucionaria, si se hablaba del tema de la guerra civil o no. O era un tema que para vuestra generación, ya nacida evidentemente después, no era importante. Sí. A nivel político, nosotros, de hecho, no utilizábamos el calificativo de guerra civil para definir el conflicto armado que hubo en España. Siempre hablábamos de golpe, levantamiento militar y, claro, y respuesta republicana, y que dio lugar a un conflicto armado durante 3 años. Pero, vamos, guerra civil para nosotros era ya un concepto que cuestionábamos. Es decir, no ha habido dos partes que se han enfrentado. Ha habido una parte que se ha levantado contra la legalidad establecida y la legalidad ha respondido, o el movimiento ha respondido de la única forma que se podía responder ante un levantamiento armado, que es también con una confrontación armada. O sea que sí, nosotros siempre, como partido político, siempre hemos partido de un análisis de lo que supuso el golpe militar. Lo ligábamos a la confrontación que siguió entre capitalismo y comunismo. Explicábamos por qué los países occidentales habían abandonado a la República, porque en realidad aquí lo que se estaba era el primer round, el primer combate entre el capitalismo y el socialismo en el Estado español. Esa fue la primera experiencia. Entonces sí que hablábamos mucho de la experiencia armada y de la experiencia traumática que supuso el golpe y la dictadura. En cuanto a nivel personal, familia, yo no provengo de aquí. Yo soy navarro de primera generación. Toda mi familia son emigrantes. Emigraron a Navarra, todos, las de mi padre y de mi madre. Yo soy la primera generación de navarro que hay en mi familia. Y provenían todas, eran de la inmigración del hambre, de los pobres, del hambre, ¿no? Y nunca hablaban de la guerra. Provenían de un pueblecito de Andalucía, de Jaén, y nunca hablaban de lo que allí habían pasado, ¿no? Y por qué se habían ido, por qué se habían tenido que venir toda la familia aquí.
Pero luego, ahora mi hermana y yo estamos escribiendo un libro sobre la represión en el pueblo de nuestros padres, porque siempre nos habían vendido que allí no había habido represión, era un pueblo chiquitico, fue un pueblo que no hubo frente de guerra y que se mantuvo fiel a la República y que luego, pues bueno, pues vinieron los otros, tomaron el poder y nada más. Pero luego nos hemos enterado investigando de toda la represión que hubo. De hecho, a un tío abuelo nuestro lo fusilaron en el 42 y era un civil y lo juzgó un tribunal militar y lo condenaron a muerte por rebelión militar, cuando los rebeldes eran los otros. No había hecho nada, ¿no? Y luego mucha gente se tuvo que salir al exilio, mucha gente sufrió cárcel, pero había un silencio sepulcral. Mucha gente de nuestra familia fue reprimida y no sabíamos nada, ¿no? No se hablaba de eso. Sí, esto es muy común en todas las entrevistas casi que he hecho. Ninguna familia, fundamentalmente ya en la vuestra generación que empieza de alguna forma a sacar el tema, sino de forma directa, indirecta. Sí, bueno, en mi contexto familiar también nunca se habló del tema, a pesar de que existía un tío, un hermano de mi madre, bueno, claro, tuvo que ir a la mili y murió en el frente, ¿no? Murió en el frente o sea, no estando como voluntario, sino obligado, ¿no? Y luego otro, de parte de mi padre, un hermano ha vivido toda su vida en la otra parte, o sea, en Francia, en la parte fronteriza con el Estado español, para no ir a la mili. Pero eso, se decía ese hecho, pero nada más, ¿no? Luego sí que, bueno, mi madre quedó viuda muy joven, cuando yo tenía 11 años y yo era la sexta de 8 hermanos, y sí que luego, o sea, claro, yo también era pequeña, yo no sé si mis hermanas, no las he preguntado a mis hermanas mayores y hermanos, sí, pero por ejemplo, mi madre después, siempre que hacía referencia al tema de la guerra, era las carencias, para sacar a relucir lo difícil de la vida en aquella situación y tal. Siempre no en un plano de subsistencia, no en un plano ideológico o más de dificultades. Material. Exactamente, sino las dificultades de subsistencia. Era un poco eso. Y eso que, fíjate, que por ejemplo, pues contaba, claro, en mi casa había horno para hacer leña, se hacía leña para uso doméstico, bueno, incluso se daba a gente que no tenía horno, era una casa con ganado y con tierras de cultivo y tal, ¿no? Bueno, y ahí sí que, bueno, pues comentaba un poco que el sustento que eso significó y tal, ¿no? Y en cambio, pues la transición, es decir, antes Ramón estabas diciendo que había dentro de estos grupos, y yo también lo percibo así, como un desencanto hacia lo que había pasado durante la transición, y esos movimientos de los años 80 lo podemos interpretar como una segunda transición, es decir, como un final de la transición donde hay como un afán hacia la posibilidad de otros cambios, ¿o no? Yo creo que sí. Me criticaron mucho porque he dicho eso en ese seminario. No, yo creo que la derrota del referéndum, bueno, derrota entre comillas, porque aquí en concreto en Navarra, no, pero bueno, en general sí que fue una derrota porque aún seguimos en la OTAN. Fue la última batalla la que consolidó la transición. Si hubiese sido al revés, si se hubiese ganado y si hubieses conseguido sacar al Estado español de la OTAN, pues la situación ahora sería diferente, muy otra. Entonces yo creo que esa batalla consolidó y fue la última lucha por intentar que esa transición fuese más allá, más lejos de lo que quería el sistema. O sea, la transición se caracterizó porque estaba todo muy pergeñado, estaba todo muy delimitado. De hecho, si hubo algunas fisuras fue por el movimiento. O sea, la transición estaba hasta aquí, legalizar a partidos hasta aquí. El PC no, pero se consiguió que se legalizase el PC, ¿no?
pero estaba ya todo, la monarquía, desde luego, ni tocarla, o sea, no referéndum de monarquía, eso estaba incuestionable. Verdad, justicia y reparación por los crímenes de la dictadura, eso ni nombrar. La ley de amnistía se ha demostrado que era una amnistía, que era una ley de punto final. Entonces, claro, todo eso, nosotros éramos conscientes de todo eso y nosotros no estábamos atados por ningún compromiso en la transición, sino todo lo contrario. No aceptábamos la monarquía impuesta, no aceptábamos la ley de punto final, seguíamos reclamando justicia, enjuiciamiento al franquismo, seguíamos reclamando una serie de reivindicaciones que significaban socavar los cimientos de ese régimen. Entonces, yo creo que lo de la lucha anti-OTAN fue la última de las batallas que se dieron por intentar torcer ese rumbo, que no se consiguió, evidentemente. Pero bueno, ha habido la batalla en sí, fue como dice, no es importante el llegar, sino el camino. La batalla en sí fue interesante, fue importante. Fue importante porque supuso la incorporación de sectores antimilitaristas que luego se han convertido en ecologistas, luego en feministas. Es decir, todo ese movimiento que hoy existe en contra de los macroproyectos de energía por las energías renovables, feministas y todo esto, parte también de ahí. O sea, parte también de ahí. A pesar de que fuimos derrotados, ahí tenemos ese seguimiento, ¿no? Y de hecho, como te he dicho antes, la objeción de conciencia que se consiguió en los 90, en el 96, también, claro, fue parte de esa, partió de esa dinámica. Y hubo conquistas, ha habido conquistas interesantes. Lo que ha dicho Presen de su forma de trabajar, de su vida profesional en Icastolas, en Navarra, en Pamplona en concreto, se consiguió por ella y por gente más como ella, una Icastola pública. Por primera vez, una Icastola pública, no privada, sino pública, en euskera, la Icastola municipal. Y ahí está, se consiguió también los centros de planificación familiar, el feminismo, y ahí están. Es decir, que dentro de una derrota, que podemos decir que no conseguimos el objetivo, pero sí que se consiguieron victorias que aún están ahí. Claro. Y luego, en cambio, está para los dos siempre la pregunta. Entonces, en esta lucha y en el Comité por la Paz de Navarra, pero yo creo que es similar en otros casos en España, digamos, la crítica fundamental fue una crítica hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era vuestra visión de los Estados Unidos? Es decir, imperialistas, el imperialismo. ¿en qué sentido? Claro. Y teníais una experiencia directa. Antes me hablaba del polígono de Bardenas. Claro, sí. Y otras bases que hay. Las bases. Y entonces me podéis hablar de cuál era vuestra percepción y la vuestra y de los españoles, en vuestra opinión, según vuestra perspectiva de los Estados Unidos. Yo creo que, bueno, el tema fundamental que se veía es como unas prácticas invasoras, ¿no? O sea, se les consideraban es que venían a invadir tierras del Estado español y además eran hacer prácticas de guerra, además prácticas de guerra reales, vamos, donde experimentaban sus bombas y sus cañones y sus tanques y su todo, ¿no? Entonces, pues realmente era, bueno, pues la imagen de invasores colonialistas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues era, vamos, y aún hoy existe, lo que he comentado antes con el tenido de Polígono de Tiro, y bueno, y en el norte todavía están, y en otros sitios, ¿no? En el Estado español. Entonces, sí que era como una especie de, o sea, con muy pocas palabras ya les decías todo, ¿no? Y entonces,
Bueno, pues desde el punto de vista feminista, por ejemplo, pues claro, era el tema de la violencia, del abuso hacia las mujeres, que allí donde estaban las bases, que pasaba alrededor. ¿Y hubo abusos hacia mujeres alrededor de la base? Nunca se ha llegado hasta el fondo de las cosas, pero sí que bueno, pues se consideraba que eran bueno, pues sí, con un foco de acoso con prácticas invasivas y tal, ¿no? Yo acabo de leer un artículo de opinión en un periódico de aquí en Navarra de un abogado, estará aún en las redes, en el Navarra Noticias, que habla de su experiencia cuando hacía la mili en un cuartel en un pueblo que está en la Muga con Francia, Navarra, y que era una base compartida con los americanos. Entonces decía que se diferenciaba muy fácilmente lo que era la instalación de los americanos de lo que era el cuartel de los soldados españoles. Dice que los americanos tenían cine 24 horas, tenían una pista de baile, tenían biblioteca, tenían piscina y tal, y los españoles solo tenían una mísera sala para jugar al mus. Y dice que en los fines de semana venían autobuses enteros de mujeres a pasar todo el fin de semana con los americanos, no con los españoles. Y eso lo dice, eso está ahora escrito y es su experiencia personal como que lo cuenta. Y dice que dejaron muchas chicas del pueblo embarazadas. Alguna, dice, consiguió casarse y está ahora en Estados Unidos, pero otras son madres solteras. Sí. Ahí no podía entrar la justicia española ni nada. Y luego también todo el tema nuclear, de las armas. Claro. Es que esa era la visión que nosotros teníamos de los americanos. O sea, que querían convertir a España en una colonia, situarla en una política de bloques que ellos mantenían de Guerra Fría, querían ponerla en la cola como hay un país tercermundista donde ellos aprovechaban, ponían sus bases, aprovechaban todo el suelo, se aprovechaban de esto y bueno, y daban unas migajas, unas miserias, ¿no? Y en cambio la Unión Soviética, antes un poco me lo estaba diciendo. Hombre, la Unión Soviética, nosotros criticábamos más a la Unión Soviética no por lo que hacía en el Estado español, que no tenía nada, sino por lo que hacía en el bloque soviético, por la imposición que hacía a los países de la URSS, por el armamentismo que llevaba, por cómo utilizó la violencia para reprimir a luchas nacionales o países que planteaban que querían mejoras, etcétera. Toda esa crítica también la veíamos y también la criticábamos. Entonces ya se puede decir en concreto, sobre todo en vuestros grupos políticos, que ya el mito de la revolución soviética ya había explotado de alguna forma. No. Pero nosotros ya teníamos esa visión desde el principio, desde que, vamos, desde el estalinismo. Nosotros consideramos que hubo una regresión política de la revolución bolchevique en los años 50, en los años 40. Y que ya aquello se había convertido en una casta burocrática que ya no, que estaba socavando las posibles conquistas que había tenido el movimiento obrero, ¿no? Y que acabaría retornando al capitalismo, como así ha sido, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, en la CAO y también en otros grupos, y en la documentación que he visto había también muchos debates dentro de estos comités. Y un tema era justo la Unión Soviética. Sí. Y había todavía grupos prosoviéticos. Entonces, vosotros os acordáis que había peleas. Claro, el problema era ese. El problema que hubo en las polémicas políticas, que no eran polémicas por arriba, luego no se plasmaban en las movilizaciones eran más debates más por arriba, era los que decían que había que defender el bloque soviético frente a agresiones imperialistas. Y claro, y ahí nosotros estábamos en contra de eso.
Nosotros no estábamos por la confrontación entre bloques y criticábamos en la política de confrontación de bloques, de Guerra Fría y de confrontación armada. Y creíamos que el bloque soviético era un bloque también que se podía calificar de imperialista también a su manera. Ujú. Entonces, esos debates sí que existían, pero esos debates no nos llevaron a romper la unidad por el no a la OTAN. Ujú. Y entonces la solución pues, a la OTAN, es decir, además de la salida de la OTAN, ¿cuál era? Es decir, la neutralidad. La neutralidad, claro. Sí. Sí, porque además yo me acuerdo de un argumento que se utilizaba, que era un argumento un poco retorcido, diciendo que el Estado español siempre había sido neutral en todas las guerras, en todos los conflictos armados que había habido, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y luego la dictadura franquista fue, entre comillas, hizo gala de neutralidad, ¿no? De no inmiscuirse en ningún conflicto armado. Entonces, bueno, utilizábamos ese argumento un poco ahí, cogido por los pelillos, ¿no? De la neutralidad para defender eso, neutralidad. ¿Y por qué tienes que estar, cuando hay un conflicto armado, por qué tienes que ponerte al lado de unos frente a otros, ¿no? Uh-huh. ¿Y os acordáis si, también en Navarra o en otros grupos había contactos con otros países? Por ejemplo... Con Portugal había contactos. Había contactos con Portugal. ¿En qué sentido? De la coordinadora. Se creó, yo creo que fue en el 85, se creó una coordinadora estatal de organizaciones pacifistas anti-OTAN, y yo creo que esa sí tenía contactos a nivel con Portugal, sobre todo. Porque, y claro... por ejemplo, Alemania, como los verdes de Alemania, con los Petra verdes. Kelly. Con la Petra Kelly también creo que también hubo algo, pero yo creo que fueron más contactos personales con ella. No sé si a nivel organizativo había, pero seguramente habría. Y es que a nivel estatal ya esas coordinaciones ya nos superaban. Yo no. Sí, sí. Yo por lo que a nivel de movimiento feminista, por lo que más por leído que por vivido, con las mujeres de negro, por ejemplo, con la organización Mujeres de Negro, se tenía vínculos, y concretamente en Cataluña hubo muchos años un grupo que trabajó muy estrechamente con la organización Mujeres de Negro. Sí. Sí. Y en cambio, con respecto a la relación entre feminismo y ecología, es decir, ya en esta primera manifestaciones, por ejemplo, en el caso de la central nuclear de Lemonitz, había como una conexión entre ecología, pacifismo y feminismo. Sí. Sentido. Bueno, de hecho, no es casualidad que luego está un poco lo que ahora se llama como la corriente ecofeminista, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, es que yo creo que también con el movimiento antimilitarista también hubo mujeres que se incorporaron al movimiento por la paz y el desarme, y ahí confluyeron con el movimiento feminista. Y yo creo que con el ecologismo también ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Quizá pues desde otra genealogía, desde otras reflexiones políticas, por ejemplo, el tema de la madre tierra, el tema de damos vida, no podemos destruirla, desde ese tipo de... el tema de la madre tierra. Sí, pues hay, por ejemplo, pues las mujeres un poco ecologistas, pues le consideran a la tierra como la madre máxima, ¿no? Que es porque es la que nos permite convivir, comer, es la que nos genera los frutos y tal, ¿no? Y las mujeres dadoras de vida también, ¿no? Entonces, pues ese vínculo entre quien da vida, la tierra, y quien da vida, las mujeres. Hay, bueno, pues, las mujeres. Un poco la crítica que se les hace a estas mujeres, porque un poco el tema de dar vida como un tema esencialista, ¿no? Y como que la maternidad tenga que ser una práctica, digamos, inmiscuible en las mujeres y que tenga que darse sí o sí y tal, ¿no? De ahí han venido muchos debates, ¿no? Pero no ha sido nada costosa, o sea, ha sido como muy natural la confluencia de las mujeres del movimiento ecologista
y las del movimiento feminista. Bueno, el referente más importante tenemos a Yayo Herrero, ¿no? No sé si te suena Yayo Herrera. ¿Herrera o Herrero? Herrero. Herrero. Herrero, sí. Herrero. Herrero. El movimiento antinuclear y en concreto en Euskadi en contra de la central de Lemoniz da una imagen un poco borrosa por el atentado, por las actividades de ETA. Pero en realidad, si ves ese movimiento, fue un movimiento muy pacifista, con muchas acciones, muy mayoritario, muy masivo, muy y confluyente, con feminismo, con ecologistas, con antimilitaristas, con antinucleares, y la imagen que se da es otra por la actividad de ETA, pero en realidad fue un compendio de lucha pacifista y de lucha de masas y de lucha social importantísimo. Y en cambio, también hablando con otros activistas, surge, es decir, sobre todo el movimiento comunista, que luego un tema esencial que a través de estos comités donde había gente procedente de grupos distintos fue la violencia, de alguna forma. Pero convivíamos en nuestras movilizaciones con la violencia, convivíamos. No eran, nosotros criticábamos, pero fuimos capaces de levantar un movimiento y de hacer un tipo de actividad al mismo tiempo que otros se dedicaban a poner bombas. Es decir, para nosotros era un obstáculo, pero no nos impidió llevar a cabo ese tipo de actividades. No nos impedía. Logramos convivir con esa otra actividad violenta, siendo antimilitaristas, siendo pacifistas, siendo antiimperialistas, siendo defensores de la vida, defensores de demócratas, etcétera. Pudimos hacerlo. Yo creo que se pudo hacer esa vida paralela, ¿no? Aquí se podría utilizar la frase de el árbol no nos impidió ver el bosque. Entonces nosotros teníamos ahí una práctica política que, por así decir, en cierta manera desconfiaba realmente de los movimientos sociales que estaban también por la pelea de parar Lemoniz, ¿no? Y creía que con su acción los resultados iban a ser mejores. Pero los movimientos estos unitarios que confluían además desde muchos ejes de trabajo y tal, no renunciaron a sus prácticas, a su espacio y a sus iniciativas. Cosa que sí que es cierto que solía ocurrir, porque ha habido esto, pues no hacemos esto otro, ¿no? Y incluso dejaban de hacer movidas o se desenganchaban de movidas como una manera de expresar la repulsa a esa otra práctica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí que... Yo es que me acuerdo ahora, así de forma, me hace gracia, que yo en el movimiento anti-OTAN amplio, no en el colectivo, sino cuando hacíamos reuniones más amplias, había gente que estaba en el movimiento anti-OTAN, que estaba programando acciones y que se estaba movilizando por salir de la OTAN, por el no, contra el militarismo, y su alternativa era militarizar al pueblo. Y yo es que esa contradicción, claro, es una contradicción. Bueno, él en su cabeza era, porque eso no se llevó a la práctica, militarizar al pueblo. Además, porque era... quiere decir militarizar al pueblo? Armar al pueblo, armarlo. Sí, eso, pues entonces es que no tenía sentido a nivel ideológico y político, pero ahí estaba, ¿no? Bueno, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Ahí estaban esa gente, ¿no? Pues bueno, pues bien. Pero también había debates sobre, por ejemplo, que según también lo que me han contado otros activistas, las guerrillas en América Latina. Se justificaban las guerrillas, es decir, sí que en algunos lugares se podía justificar la violencia, vamos. Bueno, la violencia revolucionaria, el problema que tiene es que puede tener una cierta justificación en un contexto determinado, pero la cuestión es que la violencia tiene que ser en el tiempo, no puede extenderse en el tiempo.
La violencia tiene que ser... Pues, y no puede suplantar a otro tipo de a otro tipo de cosa. Tiene que ser una cosa de un momento, pero que enseguida tiene que dar paso a la consolidación de un movimiento de masas, a un movimiento de gente, ¿no? Político. Lo que no puede sustituir es a ese movimiento, porque entonces se convierte en sí misma en un fin, cuando es un medio que puede ser un medio determinado. O sea, tú puedes justificar la violencia de los bolcheviques en el 17, que fueron unos días, que fue un momento, pero luego tenían que consolidar un Estado nuevo, un Estado socialista, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que durante años y años y años haya esa violencia, haya esa conflictividad armada, porque entonces se convierte en eso, en la razón de ser es la misma lucha armada, y eso no es así. No, y luego, además, es una experiencia que aquí nosotros que hemos estado, o sea, nosotros hemos estado, por decir, en lo que es siempre en corrientes de izquierda, es decir, a la izquierda del Partido Socialista y del PC y tal, pero hemos estado críticos a la actividad armada de ETA. ¿Por qué? Porque creíamos que estaba suplantando, o sea, porque es que delegas, o sea, crees que de ahí va a venir la resolución y las conquistas sociales, cuando estaba clarísimo que se estaba entrando en una espiral de acción-reacción, y bueno, y eso ha pasado en muchos grupos armados de estos, ¿no? Que han tenido un punto de partida para hacer frente a una situación de opresión terrible, pero cuando eso no pasa, la iniciativa no pasa al movimiento de la sociedad organizada de diferentes maneras, realmente los logros no llegan y se generan dinámicas como la que hemos vivido. La puesta en práctica de la desobediencia civil que hizo el movimiento antimilitarista es muy importante en esos años. O sea, ahí la violencia la ejerce el sistema, el aparato. Yo hago también una especie de violencia que es que me niego a obedecer, me niego a ir a la mili, me niego a pagar, me niego a una serie de cosas. Es haber una postura forzada, es una especie de violencia, pero es una violencia que no tiene consecuencias para los demás. Es una resistencia que tú haces. Yo me hago objetor, yo no quiero hacer esto, yo no quiero pagar al fisco, yo no quiero hacer la mili. Ese tipo de violencia sí que es una violencia que puedes utilizar. Eso más sería de desobediencia civil, más, ¿no? Sí, no sí, la desobediencia civil. Desobediencia civil, claro. Y luego, ¿qué idea de democracia teníais? Es decir, a través de esos comités, ¿cómo se tomaban las decisiones? ¿Era una democracia? Eran asamblearios, totalmente asamblearios. ¿Y cómo era? No había asamblea, era abierta. No había comités directivos, comités ejecutivos. No, eran un funcionamiento asambleario. Ajá. Y allí se decidía por consenso, además. Yo creo que nunca llegamos a hacer alguna votación sobre alguna cosa. Una votación en la cual una mayoría dijese, pues esto es lo que se dice la mayoría. Yo creo que hubo un consenso, siempre buscamos un consenso en lo concreto. Vamos a hacer esto, y si alguien decía, pues no lo veo claro, pues al final se llegaba a un consenso de lo que se iba. Debatiendo, y eran entonces asambleas muy largas. Un poco sobre el modelo de las asambleas. Bastante largas, sí. Pesadas, sí, bastante pesadas. Sí, muy pesadicas, sí. Además estábamos todo el día reunidos, o sea que... Muy intensa. Sí. Se invertía mucho tiempo. En el activismo, efectivamente. Sí, porque no había este tipo de medios de comunicación. La única forma era estar cara a cara y hablar. ¿Y dónde se realizaban? ¿En qué lugar? Nosotros teníamos las reparadoras, creo que era un centro de la iglesia, creo que era. Un local de la iglesia de monjas, y que nos lo dejaban y ahí nos reuníamos. Las monjas. Sí. Era una residencia de estudiantes, de chicas, creo que pero era. gestionada por monjas, ¿verdad? Por monjas, sí. Y había entonces católicos también, progresistas. Sí. Muchos. Bastantes. Bueno,
los movimientos de comunidades de base, lo que sería en Sudamérica o Centroamérica la teología de la liberación, ¿no? Sí, un poco de ese sector de la Iglesia. Y de hecho la otra pregunta es que muchos activistas también viajaron en estos años a América Latina. Es decir, el otro tema, digamos, focal dentro del movimiento anti-OTAN en España era todo lo que Reagan estaba haciendo en América Latina en estos años. Mucha gente que fue a Nicaragua. ¿Os acordáis sobre esto? Sí, hubo mucha gente que fue a Nicaragua. A Nicaragua, exactamente. Nicaragua. ¿Vosotros fuiste? No, nosotros no. Una hermana suya. Una hermana mía estuvo. Pues estuvo igual. 9 años estuvo en Nicaragua. Sí. Nosotros porque nos coincidió con éramos padres. Ya éramos padres. Efectivamente. Y entonces, volviendo a la idea de la democracia, entonces vuestro modelo de democracia efectivamente era eso, y qué crítica era la vuestra hacia la democracia parlamentaria, resultado de la transición, ¿o no? Hombre, nosotros éramos más partidarios de que hubiese una asamblea constituyente en vez de las cortes que se hicieron. Una asamblea constituyente amplia, y luego éramos también partidarios de ejercer la soberanía de los pueblos. O sea, si había una cuestión, Cataluña o Galicia o Euskadi planteaba sus derechos a decidir, pues que lo pudiese ejercitar, ¿no? Aunque había muchos de nosotros partidarios de que luego de que la alternativa que podíamos defender fuese una unión de repúblicas o una federación. Una federación. Pero bueno, si decidían también la independencia, pues tampoco habría problema, ¿no? No habría por qué oponerse a ese. En ese sentido, defendíamos ese derecho de autodeterminación y ese derecho a decidir libremente. Y la penúltima pregunta, luego os dejo en paz por decir, es la cuestión, es decir, que, por ejemplo, hablando también con otros especialistas, y hay una parte de académicos que ven estos movimientos como manipulados por la Unión Soviética. Es decir, con financiación, a lo mejor inconsciente, con respecto a los activistas. Financiación poca, porque yo llevaba las cuentas en concreto del colectivo y desde luego financiación ni consciente ni inconsciente ninguna. De hecho, hay papeles ahí que pedíamos subvención a la Diputación, al Gobierno de Navarra, entonces era una Diputación, que nos diese algo para hacer para las actividades. O sea, todo lo sufragábamos nosotros, la campaña, la propaganda, todo lo que hacíamos. De hecho, no teníamos muchos gastos, la verdad. No teníamos liberados, no teníamos sueldos, no pagábamos sueldos. Era todo voluntario. Y entonces los gastos que nos podíamos hacer, que era propaganda y pancartas y cosas de estas, lo hacíamos entre nosotros. Pagábamos una cuota. Bueno, yo creo que, Julia, para que llegue el oro de Moscú, el famoso oro de Moscú, o sea, tienen que ser organizaciones pues muchísimo más vertebradas, potentes, con otro tipo de composición y todo. Estos organismos populares que salen, o sea, del sector más llano del pueblo, por así decir, ¿no? O sea, estos no, vamos, de ninguna manera. Mucho voluntarismo, mucha dedicación, mucha militancia. Mucha militancia, mucho trabajo de la gente que no cobraba nada. Éramos una entrega total. Vamos. Terrible. Y que sí que éramos habilidosos, por ejemplo, eso, que si se podía, bueno, como todavía hoy en día aprovechamos también ese tipo de posibilidades. Oye, que hay programas, como hacemos ahora, con el paraguas de la memoria histórica, que hay unas subvenciones para nosotros, que oye, pues metemos nuestras propuestas, aunque seamos críticos con la concepción de memoria democrática que viene desde las instituciones, pero bueno, entramos en ese proyecto, nos lo subvencionan y muy bien, pero desde luego, o sea, lo de la subvención desde fuera con dinero de Moscú y tal, desde luego será en otro tipo de estructura, ya te digo, o sea, no sé, las conexiones que haya podido tener. Partido Socialista o el PC igual tendrían. No digo yo que no, pero nosotros nunca hemos estado en esas órbitas y desconocemos.
su financiación. Julia, nuestra militancia siempre ha estado totalmente en ruptura con las prácticas políticas del PSOE y del PC. Exacto, que es el otro punto, que hay un punto también anti, entre comillas, gubernativo y un desencanto hacia también el Partido Socialista en estas movilizaciones. Hombre, sobre todo la OTAN supuso una traición del Partido Socialista. La entrada en la OTAN, si se perdió, fue por el Partido Socialista. Porque si nosotros, incluso la derecha más derecha, se abstuvo, llamó a abstenerse en el referéndum. Fraga defendió la abstención en el referéndum de la OTAN. O sea, si ganaron el referéndum, fue por el Partido Socialista. Y eso fue, para nosotros fue una traición total. De hecho, antes ya no confiábamos en el Partido Socialista y después de eso menos aún. Y entonces vamos a ver cómo es la biografía de los activistas y vosotros también después de estas movilizaciones. En vuestra opinión, que ya me lo habéis dicho de alguna forma antes, por ejemplo, en los movimientos sociales siguientes, como puede ser el 11M, si hay algo de la cultura, es decir, hay unos antecedentes en esos movimientos, en vuestra opinión. Sí, claramente. Y además yo creo que no hay una ruptura, yo creo que hay una continuidad de la OTAN más soterrada de un movimiento que sigue ahí presente y que es lo que hoy se cristaliza. Yo creo que hay una continuidad en los movimientos de plataformas antidesahucios, que es muy interesante. Hay un movimiento en los movimientos ecologistas, hay en los de memoria democrática o la memoria la memoria rebelde o la memoria esta. Y ahí se ha dado un movimiento y yo creo que culmina en el 11M y se expresa incluso llegaría a decir también hasta en los cuestionamientos del modelo de desarrollo, o sea, en todos los momentos estos ecologistas más que cuestionan el modelo de desarrollo y tal, pues es que cuando enumeras por qué estás en contra de este modelo de desarrollo, claro, ahí sale todo el tema militarista, el tema del consumismo, el tema de los recursos de la tierra, o sea, que claro que adoptan diferentes elementos de análisis, pero cuyos ingredientes vienen de muy atrás, de muy atrás. Yo creo que hay una continuidad, hay un hilo de continuidad con ese movimiento anti-OTAN, con lo que hay ahora y lo que ha habido durante estos años. No ha desaparecido esa lucha. Puede haber generaciones que se han incorporado, pero han recogido esos testigos, han recogido ese testigo. Gente que igual han ido desapareciendo físicamente, mucha gente de los que estaban allí luchando, pero hay otras generaciones que la han recogido y lo recogen con los mismos planteamientos rupturistas, de ir al fondo de las cuestiones, asamblearios, directos, ir al fondo, etcétera. Yo creo que eso está ahí presente y sigue estando presente. Y, en fin, hay archivos donde se puede encontrar toda esta información sobre las actividades, los debates que tenía. Sí, hay archivos, sí. Hay documentos. Documentos, sí. ¿Y dónde se pueden encontrar? A ver, hay un archivo que es el archivo de la transición. Que Navarra. No, el Estado español. La transición, que es un archivo que es abierto, que se puede entrar. Archivo de la transición española, donde hay documentos, hay partes, y hay una parte que es anti-OTAN. Y ahí hay documentos. Y nosotros también tenemos bastantes documentos que te podemos mandar.